cordial saludo para esta actividad fase 3, hipótesis, sobre el caso de estudio de Freddy que hemos venido trabajando, el cual consiste en que Freddy Rubio Ramírez, un trabajador de 35 años, fue contratado mediante un contrato de prestación de servicios en una empresa de vigilancia denominada Rápido Vigilancia S.A. para prestar sus servicios como vigilante y portero del edificio Balcones de la Colina. Fecha de ingreso 20 de febrero de 2016, fecha de terminación 20 de diciembre del 2017, salario de vengado 640 a 350 mil pesos mensuales. El resto del caso que ya hemos venido trabajando y todo lo conocemos. En esta fase damos respuesta a los siguientes interrogantes. Primero, cuando un contrato a término fijo ha sido prorrogado por más de 3 años, ¿se puede considerar que pasaría a ser un contrato a término indefinido? En ningún caso el contrato de trabajo a término fijo se convertiría en un contrato a término indefinido, no importa cuál sea el manejo o tratamiento que se le dé. No importa si se liquida bien o mal, o si no se liquida. Siempre será un contrato a término fijo hasta cuando las partes convengan lo contrario, teniendo en cuenta lo perpetuado en el artículo 46 del Código Sustantivo del Trabajo, al indicar que el contrato a término fijo podrá renovarse indefinidamente, es decir, que se renovará por el término inicialmente pactado las veces que sea necesario. Mientras el contrato a término indefinido nos refiere que entre las partes no se estipula un término o que la duración no está determinada por obra a realizarse. Artículo 47, Código Sustantivo de Trabajo. Segundo, ¿cuál de las cláusulas pactadas en el contrato de prestación de servicios del señor Freddy podrían enmarcarse en normas laborales? Ninguna de las 4 cláusulas planteadas en el presunto contrato de prestación de servicios, se enmarca dentro de las normas laborales, ya que cada una de ellas va en contra de la legislación laboral y son violatorias de los derechos del trabajador. ¿Existió acoso en el presente contrato? Sí existió acoso laboral del empleador hacia Freddy, teniendo en cuenta que estaba incurriendo en una actuación persistente y demostrable que se encaja en la Ley 1010 del 2006, artículo 2, incurriendo en las siguientes modalidades. Maltrato laboral: todo acto de violencia contra la integridad física o moral, libertad física o sexual y los bienes de que se desempeñe como empleado o trabajador. Toda expresión verbal injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y al buen nombre de quienes participen en una relación del trabajo o de tipo laboral, o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral. Inequidad laboral, asignación de funciones o menosprecio del trabajador. Cuarto, ¿qué otros derechos tiene Freddy? Freddy tiene derecho a iniciar un proceso de acoso laboral, a un proceso laboral por despido sin justa causa, a iniciar un proceso laboral donde solicitará la indemnización por despido sin justa causa, indemnización por no pago de prestaciones sociales, indemnización por el no pago de horas extras y dominicales, así como pensión por invalidez y o reintegro. Quinto, explique en qué consiste el derecho de asociación de un trabajador. El derecho de asociación de un trabajador fundamental y contemplado en el artículo 39 de la Constitución de Colombia y básicamente consiste en que los trabajadores pueden reunirse para buscar la promoción de intereses comunes y beneficios propios. Sexto, frente al hecho de accidente que sufre Freddy en el cumplimiento de la función, ¿cuáles son las obligaciones de Freddy y de quien lo contrata frente a la atención y consecuencia del mismo? Si se trata de un contrato de prestación de servicios como presuntamente estaba estipulado entre las partes, la obligación de Freddy era estar al día con el pago de prestaciones sociales incluyendo riesgos laborales. Asimismo, Freddy debería informar en el menor tiempo posible a la entidad contratante y a la ARL de la ocurrencia del accidente presentado en el ejercicio de las funciones.
y la obligación del contratante era verificar que el empleado estuviera pagando sus aportes a salud y riesgos laborales, pero tratándose de que la figura contractual entre el empleador y Freddy no era una vinculación por prestación de servicios, sino un contrato laboral a término fijo, la obligación del empleador era pagar seguridad social y riesgos laborales a Freddy. 7. De acuerdo a la norma laboral, indique cuáles son los eventos que son atendidos por los riesgos laborales. Según la Ley 776 del 17 de diciembre del 2002, en su artículo primero, todo afiliado al Sistema General de Riesgos Profesionales que, en los términos de la mencionada ley o del Decreto Ley 1295 de 1994, sufra un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, o como consecuencia de ello se incapacite, se invalide o muere, tendrá derecho a que este sistema general le preste los servicios asistenciales y reconozca las prestaciones económicas a los que se refiere el Decreto Ley 1295 de 1994. ¿Tiene derecho el trabajador Freddy Rubio Martínez a la pensión de invalidez? Sí, tiene derecho a que se le pensione por invalidez con base en el artículo 9 de la Ley 776 del 2002, que indica, artículo 9, estado de invalidez. Para los efectos del Sistema General de Riesgos Profesionales se considera invalidez la persona que por causa de origen profesional no provocada intencionalmente hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez vigente a la fecha de la calificación. En primera instancia, la calificación de los porcentajes de pérdida e incapacidad laboral se hará por el equipo interdisciplinario establecido en el artículo 6 de la presente ley dentro del mes siguiente a la fecha en que hubiere concluido el proceso de rehabilitación integral. De existir discrepancias, se acudirá a la Junta de Calificación de Invalidez, quedando a cargo de la entidad de seguridad social correspondiente el pago de honorarios y demás gastos que se ocasionen. El costo del dictamen será a cargo de la Administración de Riesgos Profesionales, pero el empleador o el trabajador podrá acudir directamente ante dichas juntas. 9. Indique cuáles son los eventos de la ley. ¿Cuáles son los eventos de la ley indica como accidente laboral? El accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores desde su residencia o los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador. También se considera como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o en las empresas usuarias cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión, Ley 1562 del 2012. Y por último, 10, nos dice que explique si tener sindicato es beneficioso o perjudicial en una empresa. Tomándolo desde el punto de vista como empresarios, el sindicato para la empresa no es tan beneficioso, es más bien perjudicial, ya que esto significa una gran responsabilidad, ya que debe prepararse a la idea de llegar a un consenso con los sindicatos o sindicalizados, por lo que el empleador debe tener una capacidad de tolerancia, negociación, comunicación, resolución de conflicto, entre otros, teniendo en cuenta que los sindicatos tienen derecho a no avisar sobre su formación. Sus exigencias no siempre pueden estar dentro de las capacidades de la empresa. Con esto me refiero
al tema de remuneraciones y exigencias sobre las condiciones de trabajo en general. Pueden también realizar huelgas, parte de la negociación colectiva, para presionar al empleador, lo que le hace a la empresa perder un tiempo valioso de producción, dinero y, por qué no, desprestigiar la imagen de la empresa. En su justificación, podemos decir que en el artículo 212 del Código Sustantivo de Trabajo indica que cualquier trabajador, independiente de su naturaleza jurídica, tiene derecho a construir un sindicato. A su vez, cualquier trabajador puede afiliarse de forma voluntaria, según el artículo 214, y además el empleador no puede intervenir en el empleo ni despedir a un trabajador por participar en actividades sindicales, dice el artículo 215. Gracias, cordial saludo.